2017 y viene uno que será trascendental para todos los mexicanos, pero también en el mundo. Esto es lo bueno, lo malo y lo peor del 2017 aquí en el Reporte Semanal. Yo soy Santiago Soriano y esto es Reporte Nivel 1. Se acaba el año, ya estamos en los últimos días del 2017 y es momento de hacer una retrospectiva y revisar el pasado inmediato, lo que ocurrió en los 12 meses que están por concluir y que nos dejó muchas noticias que fueron justamente eso, estuvieron en boca de todos, las estuvimos platicando con ustedes y las estuvimos comentando largo rato, largo tiempo y que quizá parezca que pasaron hace mucho tiempo, pero no, fue apenas hace un año, casi un año. Y todo arrancó en enero con el gasolinazo, después avanzaron los meses y fuimos viendo otro tipo de noticias, como también cuando llegó lamentablemente los 8 de septiembre con ambos sismos que nos azotaron, y ahora en diciembre, que también en México y en el mundo hay temas vibrantes, aunque no todos son las precampañas electorales que ya arrancaron. Esto es lo más relevante del 2017 y vamos a comenzar con un brevísimo viaje por lo más importante, por lo bueno, por lo malo y lo peor del 2017 y también revisar qué es lo que viene en 2018. Acompáñenos. Y lo que era muestra de que el año iba a estar candente, de que iba a estar movido y que iba a estar lleno de acontecimientos relevantes, pues fue con lo que arrancamos justamente el 2017. El 1 de enero de este año arrancamos con un gasolinazo. Pues sí, el 2017 comenzó con un incremento de alrededor del 20% en el precio de las gasolinas Magna y Premium, así como el diésel. Este incremento representa el mayor en los combustibles en casi 20 años. Esto desde luego provocó molestar, indignación y mucha gente salió a protestar, provocando crisis social durante varios días, quizás semanas. Vimos saqueos en distintas partes del país, manifestaciones, hasta que después, al parecer, existía la amenaza de que aún escalara más el precio. Las autoridades lo vieron venir y decidieron detener la escalada y mantuvieron el subsidio en las gasolinas. Esto fue con lo que arrancamos el 2017. En este mes también vimos hechos como que el canciller Luis Videgaray, que había salido al parecer por la puerta de atrás en el sexenio del presidente Peña Nieto al abandonar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público después de la fallida visita de Donald Trump a México. Después de esto lo vimos regresar apenas unos días comenzado el sexenio. El 4, Videgaray regresaba al gabinete, ahora como canciller, como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y también vimos que el 19, apenas un día antes de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos, México extraditaba por fin a Joaquín El Chapo Guzmán, quienes algunos lo trataron como un obsequio de llegada al presidente Trump o también como un obsequio de despedida al entonces saliente presidente Barack Obama. Así estuvo enero con varios movimientos, donde también vimos que el dólar rompió la barrera de los 21 pesos, vimos la tragedia del estudiante que baleó a varios de sus compañeros en un colegio de Nuevo León, con esas imágenes terribles que otros medios reprodujeron, aquí desde luego no lo hicimos. Esto fue enero y así arrancaba el año, movido, intenso y por todas partes lleno de noticias. ¿Qué seguía para febrero? Y en febrero, al parecer las cosas se calmaban un poco, aún llegaba el descontento del gasolinazo, pero se iban calmando las aguas. El día 5 de febrero se promulgaba la Constitución, la primera de la historia de la Ciudad de México, uno de los mayores logros políticos del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, quien durante casi, desde que llegó a la jefatura de gobierno, comenzó a pugnar por ella. Bueno, finalmente se concretó y le dio a la Ciudad de México una Constitución, la primera en su historia. También vimos hechos como que la PGR se disculpara con indígenas que habían sido encarceladas injustamente. La Procuraduría General reconoció públicamente la inocencia de 3 mujeres indígenas que estuvieron encarceladas durante 3 años, acusadas, fíjese usted, de haber secuestrado a agentes federales. Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio recibieron una disculpa pública por parte del entonces procurador Raúl Cervantes Andrade. También en ese mismo mes, en febrero, el 23,
Tillerson y Kelly, secretarios entonces de Estado y de Seguridad Interior de Estados Unidos, del gabinete de Donald Trump, visitaron México y se reunieron con miembros del gabinete federal de Enrique Peña Nieto. Ahí estaban los primeros esbozos de lo que sería la relación México-Estados Unidos en la nueva era con Donald Trump en la presidencia. Y ahora vamos a ver qué pasó en marzo, porque las noticias seguían. Marzo de 2017, llegábamos al primer trimestre del año y aquí las noticias, pues bueno, fueron varias. Aquí comenzábamos a ver la tónica de lo que sería el año en términos de violencia, en términos de ejecuciones y de homicidios, pero también hubo episodios chuscos para algunos de nosotros, no tanto para quienes protagonizaron este vergonzoso hecho. Pues fíjese que en marzo se descubrió que un periodista mexicano había robado un jersey de Tom Brady, quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que apenas hace unos meses estuvieron aquí en nuestro país jugando en el Estadio Azteca y que recientemente en aquel marzo habían ganado el Super Bowl. Resulta ser que Mauricio Ortega, exdirector del diario La Prensa, fue acusado directamente como responsable de haber robado el jersey de este notable jugador de fútbol americano tras finalizar el encuentro del Super Bowl 51. Fue un reportero de Estados Unidos quien denunció este hecho y obviamente esto le dio la vuelta al mundo y el rostro de Mauricio Ortega quedó plasmado, pues para mal para él, porque su figura quedó muy marcada y tuvo que dejar el puesto que entonces ostentaba. Y como le decía, la violencia también se hizo presente contra los periodistas. Resulta ser que el día 23 la periodista Miroslava Brecht fue ejecutada, era corresponsal de Diario La Jornada y fue asesinada afuera de su casa en Chihuahua. Estaba en su camioneta cuando estaba a punto de llevar a su hijo a la escuela, cuando hombres armados le dispararon y la mataron frente a su hijo. Así fue como comenzó el año para el periodismo, que obviamente meses más tarde vería de nuevo ensangrentada su labor. Y también el último día de este mes se dio el fatídico accidente de Paseo de la Reforma, donde un automóvil deportivo circulaba a más de 200 kilómetros por hora, causándole la muerte a 4 personas y, de manera irónica tal vez, dejando con vida y con leves lesiones al conductor de este automóvil, quien hasta el momento sigue vinculado a proceso bajo el delito de homicidio culposo agravado. Así cerraba marzo. Abril sería el mes de las capturas de exgobernadores buscados por la ley mexicana y el primero en hacerlo sería Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, quien después de haber estado prófugo durante 5 años era capturado en Italia, en la ciudad de Florencia, acusado de lavar dinero del cártel de los Zetas durante su mandato. El exgobernador priista estaba siendo buscado tanto por autoridades mexicanas como estadounidenses, por lo cual fueron estas quienes solicitaron su extradición y todavía sigue en tribunales discutiéndose si habrá de ser enviado o no a tierras estadounidenses para ser juzgado por los delitos que le acusan. 5 días después, una semana después, caía Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, acusado también durante su mandato de haber desviado miles de millones de pesos. Apenas 6 meses después de su renuncia, de su separación del cargo como gobernador de Veracruz, 6 meses después, Duarte estaba siendo capturado en Guatemala, en el municipio de Panajachel, en el departamento de Sololá, en Guatemala. El ahora expriista enfrentaba órdenes de aprehensión por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada y se encontraba en un hotel de lujo con su familia, aunque solamente fue él el detenido. Esto fue el día 15 en abril y por último, el día 24 se destapó la cloaca, o mejor dicho, el video escándalo de Eva Cadena, quien fue señalada durante mucho tiempo como ser recaudadora de fondos para Andrés Manuel López Obrador en Morena. Ella era candidata a la alcaldía de Las Choapas en Veracruz. Después de este videoescándalo obviamente le fue retirada la candidatura y fue separada de las filas de Morena. Meses después ella acusaría una persecución en su contra por parte incluso de personas del propio partido del que formaba parte. En mayo comenzábamos con una trágica noticia donde
tiempo después, semanas después, estuvo hablando incluso de un homicidio, aunque oficialmente se manejó como un suicidio. Hablamos del feminicidio en Ciudad Universitaria de Leslie Berlín Osorio, una chica de 22 años de edad, quien fue encontrada muerta en instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, meses después de que se diera esta polémica que le mencionaba al principio. El novio de la víctima fue detenido como principal sospechoso del feminicidio, aunque en un comienzo las autoridades habían dicho que se había suicidado con el cordón de un teléfono público. Después de esto, varios grupos activistas, feministas, decidieron salir a las calles para exigir que se esclareciera este homicidio, este feminicidio, y fue entonces cuando las autoridades rectificaron y retomaron líneas de investigación que habían sido desechadas en un principio. Y también ese mismo día, que fue noticia a nivel nacional, pero que quizá no sonó tanto hasta meses después, fue la caída del licenciado, quien había considerado como el nuevo líder del cártel de Sinaloa después de la caída y captura de Joaquín El Chapo Guzmán. Las autoridades federales aprendieron en la Ciudad de México a Dámaso López Núñez, mejor conocido como licenciado, y quien habría tomado el control del cártel de Sinaloa tras la captura del Chapo Guzmán. Actualmente el licenciado se encuentra detenido, se encuentra encerrado en un penal federal, el de Puente Grande, y facilitó también la primera fuga de El Chapo, allá en el 2001, de el mismo lugar donde ahora está detenido, en Puente Grande. Así se le identificó y presumiblemente desde entonces ascendió en la estructura del cártel de Sinaloa. Y también en mayo vimos el asesinato del periodista Javier Valdés, quien era ampliamente reconocido por sus investigaciones sobre el narcotráfico y el crimen organizado en nuestro país. El periodista de Río 12, Javier Valdés, fue asesinado por ejercer su profesión, y hasta la fecha, hasta el día de hoy, no se sabe nada de este homicidio, ni quién fue, ni cómo se llevó a cabo, salvo detalles técnicos, detalles específicos de cuántos disparos recibió y la forma en la que fue asesinado por el móvil, ni quiénes, no sabemos aún nada. Llegamos a junio, la mitad del año, un mes medular, neurálgico para el país, pues en este mes se llevaron a cabo elecciones estatales en varias entidades que serían clave para el año siguiente, 2018. Muchos consideraron estas elecciones como un ensayo incluso de lo que podría ocurrir en las próximas elecciones federales, donde destaca desde luego la presidencial, y resulta ser que el 4 de junio de este año se realizaron las elecciones del Estado de México, Coahuila y Nayarit, donde el triunfo estuvo en manos de los candidatos priistas y también de las coaliciones PAN-PRD. En el Estado de México, Alfredo del Mazo se hizo con la victoria sobre el segundo lugar, que fue Delfina Gómez de Morena. Mientras tanto, en Coahuila, una elección que estuvo disputada hasta los tribunales y que no tiene mucho tiempo, que terminó por definirse de manera clara y concisa en favor del candidato también del PRI, Miguel Riquelme. En Nayarit, mientras tanto, Antonio Echevarría García, el candidato de la coalición Juntos por Ti, que conformaron el Partido Acción Nacional, el PRD, el PT y el Partido de la Revolución Socialista, un partido local allá en Nayarit, le dieron un triunfo contundente a este hijo del exgobernador Antonio Echevarría, quien actualmente ya está en el cargo. Esto fue lo más relevante de este mes, aunque tampoco olvidemos que justamente unos días antes de la elección, el cardenal Norberto Rivera había sido denunciado ante la Procuraduría General de la República por un exlegionario de Cristo. José Barba, junto con Ignacio Rafael López Díaz y Alberto Atti, un ex sacerdote, denunciaron a Norberto Rivera Carrera, entonces arzobispo primado de México, por encubrir a 15 de sus párrocos, quienes presuntamente habían abusado sexualmente de menores de edad. El día 7 también salió a la luz que México estaba salpicado en el caso Odebrecht, pues según una investigación realizada por la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la constructora brasileña pagó sobornos a altos funcionarios de Pemex para obtener favores. Desde entonces y hasta ahora el tema sigue todavía discutiéndose y derivaron una serie de denuncias contra denuncias, demandas contra demandas entre los implicados y varios actores políticos del país. Así llegábamos a la mitad del año, así llegábamos al junio de 2016, todavía faltaba la segunda parte del año. ¿Y qué nos iba a preparar? Eso lo vamos a platicar en la próxima edición de este recuento de lo bueno, lo malo
malo y lo peor de 2017. Yo soy Santiago Soriano, esto es el reporte semanal, esto es Reporte en el 1 y por favor disfruten mucho su fin de semana. Hasta la próxima.